joder, que vomito! Señoras con señores, señores, que ya subes el misterio de la fruta y de la verdura del tiempo. Soneto elogio del asno. Santa sinidad, santa ignorancia, santa estulticia y pía devoción. Solo tú puedes hacer las almas tan buenas que el ingenio y estudio humanos no las rebasa. No llega fatigosa vigilancia del arte o invención cualquiera, ni contemplación de sabios al cielo donde te edificas la morada. ¿De qué os vale, curiosos, estudiar, querer saber qué hacer? ¿Y qué hace la naturaleza? Si los astros son solo tierra, fuego y mar. La santa sinidad de eso no se cuida. Con las manos juntas y de rodillas quiere estar esperando de Dios su buenaventura. Ninguna cosa dura, excepto el fruto del eterno descanso, el cual nos conceda Dios tras la sepultura. Señoras con señores, otro soneto muy piadoso sobre el significado del asno y del pollino. Id a la aldea que tenéis enfrente y hallaréis al asna con su hijo. Soltadlos y cogiéndolos los traeréis a mí, siervos míos santos. Si alguno, para impedir misterios tales, levanta contra vosotros algún murmullo, le responderéis con gesto altivo que el Señor los quiere hacer triunfantes. Así dice la Sagrada Escritura para señalar la salvación de los creyentes en el Redentor de la naturaleza humana. Los fieles de Judá y de las naciones, con vida igualmente simple y pura, podrán subir a aquellos escaños eminentes, devotos y pacientes. Vienen a hacerse pollino con la madre, compañeros de las angélicas escuadras. Señoras y señores, ¿qué les quiero decir con estos versículos de este libro del cual les prometí hablarles? Cábala del caballo Pegasio de Giordano Bruno, uno de sus 3 diálogos morales tras los 3 diálogos cosmológicos escritos en italiano en Londres, en el siglo XVI, mediados del siglo XVI, probablemente siendo este uno de los diálogos más proscritos, tanto es así que cuando este señor fue condenado a la hoguera, a la pira, por la Inquisición de la Iglesia apostólica y romana, católica, apostólica y romana, una de las pocas obras que no figuraron en el elenco de las obras que declamó y por las cuales también fue condenado, esta fue absolutamente proscrita. ¿Por qué? Porque probablemente es la que tiene un carácter más irónico, más supuestamente ligero, pero precisamente y como suele suceder, señores y señores, con señoras y con súcubes del ministerio y con prótesis dentales más o menos mercurizadas o fluorizadas, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Probablemente esta obra, señoras y señores, es una, por ser de mayor carga supuestamente irónica y sarcástica, de las más peligrosas que escribió este señor. Pues, señoras y señores, es de todos bien sabido que no hay forma más incisiva de criticar al poder, o que no hay arma más poderosa que la sátira. Todavía no se ha conocido ningún antídoto contra la sátira más que el de pegar un tiro en la nuca directamente a aquel que emite la sátira, pero en términos, digamos, dialécticos no existe ninguna rivalidad contra la sátira a la hora de destapar o evidenciar las vergüenzas de entramados dogmáticos, ideológicos o adoctrinantes que pretendan, con intenciones absolutamente subyugantes, despóticas y tiránicas, manipular y pastorear la conciencia individual de los seres colectivos. Valga la paradoja.
Señoras y señores, déjenme leerles este pequeño extracto, una vez más, de la cábala del caballo Pegasio. ¿No habéis oído nunca que la locura, ignorancia y asinidad de este mundo es sabiduría, doctrina y divinidad en el otro? ¿Qué quiere decir con esto el Benedetto Giordano Bruno, frate dominico, che fu rosticciato come un pollo nella piazza di Campo dei Fiori nel 7 febbraio 1600, se non mi sbaglio? Básicamente, señoras y señores, porque la sabiduría creada sin la ignorancia o locura, aquello que se llama ignorancia y locura, y por consiguiente sin la sinidad que la representa y es idéntica a ellas, no puede aprender la verdad, y por eso es necesario que sea mediadora, ya que igual que en el acto intermediario concurren los extremos o términos, el objeto y la potencia, así también en la sinidad concurren la verdad y el conocimiento llamado por nosotros sabiduría. Señoras y señores, no se precipiten, no se alarmen, ¿no? ¿Qué quieres decir con asinidad? Ahora vamos a explicar lo que entiende Bruno por asinidad. Déjame terminar con este otro parágrafo que he marcado, si puedo reconocer mi propia letra. Va a ser complicado porque no reconozco ni mi propia letra. Pero, señoras y señores, dada la interferencia técnica que estamos sufriendo en estos momentos, déjame saltar a los conocimientos. Los conocimientos que hacen invisible todo aquello que es evidente. Bien, no me hace falta seguir leyendo ya las citas. Había marcado una serie de citas, pero en realidad son innecesarias. Son innecesarias. Porque básicamente lo que dice este libro, cuando habla Giordano Bruno del caballo Pegasio es un eufemismo para hablar de los asnos y los pollinos. El asno podría ser la Biblia y el pollino el Evangelio, en el sentido de que Giordano Bruno lo que hace, como les decía en el vídeo anterior, es poner el dedo en la llaga en toda esa parafernalia eclesiástica que se arrogaba el derecho de dictaminar la relación de los seres humanos con su propia divinidad, a través, entre otros términos, pues de epítetos ostracistas, cuales hereje, ¿les suena? Fascista, conspiranoico, negacionista, agitador de extrema derecha, ¿les suena? Esto, en aquella época, siglo XVI y XVII, sobre todo bajo las iglesias reformistas luteranas, protestantes, calvinistas, más que bajo las católicas, era lo que sonaba: hereje, 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 hereje. Bien, cuando Giordano Bruno habla de los asnos en este libro, que habla del caballo Pegaso, que es un libro básicamente irónico, sarcástico, ligero, muy ligero, se dice que es una especie de intersticio entre expulsión de la bestia triunfante y de los furores heroicos, y por lo tanto se despacha como algo absolutamente irrelevante, una frivolité, cuando precisamente ustedes y yo sabemos que en el detalle está el diablo, que la respuesta no está entre el sujeto y el predicado, sino en las conjunciones que los yugan, que los interconectan, el intersticio y el interespacio. ¿Quieren ustedes buscar el bril? ¿Quieren ustedes buscar la sustancia universal de la que ya nos hablaban los herméticos y los brunianos y los spinocianos y los físicos cuánticos? Bien, esa sustancia que permite condensar la materia y que se rige por diversos
niveles de concentración vibratoria, está en el intermedio, está en el intersticio, no está en el blanco o en el negro, está en la escala de grises. La escala de grises definen el blanco y definen el negro, y sin embargo, te quiero. No. Y sin embargo, señoras y señores, nosotros estamos empecinados en vivir en una realidad que definimos como blanco y como negro. No podemos, de alguna manera, asimilar que son esos infinitos intersticios de gris los que de alguna forma definen esa ilusión orgánica y material bajo la cual nosotros nos conducimos, como este pepinillo que estoy a punto de transmutar en mi propio ser. Señoras y señores, este pepinillo ya puestos esta cebolleta, para que no se diga que ponemos techo de cristal a los vegetales, acaban ahora mismo de transmutarse en un ser tricerebral pensante y acaban de dar un salto evolutivo de millones de años. Fíjense ustedes el poder demiurgo que tenemos. Cómase usted una lechuga y la transformará en cuestión de... ¿Cuánto dura el proceso digestivo? ¿1 hora y media? ¿2 horas? Fíjese el poder demiurgo que usted tiene, que en cuestión de 1 hora y media o 2 horas será capaz de transmutar y evolucionar un ser unicerebral vegetal en un mamífero superior. Ni Darwin tuvo la osadía. Bien, señoras y señores, cuando el señor Giordano Bruno habla de los asnos en la cabla del caballo Pegaso, como generalmente ya viene sucediendo en cualquier tipo de percepción dicotómica de la realidad, el asno es un animal que tiene doble representación en la cultura popular, tanto popular como supuestamente sacerdotal. El asno, un animal considerado torpe, burdo, ignorante, bajo, y al mismo tiempo un animal sagrado que simbólicamente forma parte de las más altas cuotas del conocimiento, puesto que, de la misma manera en que no puede haber luz sin sombra, no puede haber sabiduría sin ignorancia. El asno tiene una doble lectura en la liturgia bruniana, y es, por una parte, el hecho de que es necesario un sustrato de absoluta ignorancia, que además tiene su propia base evangélica. Bienaventurados los inocentes de ánimo, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué es lo que viene a decir el Evangelio? Bienaventurado el ignorante, el analfabeto, aquel que no solamente tiene ningún tipo de conocimiento o de pretensión de conocer el universo, sino que además tampoco ni tan siquiera tiene la necesidad de conocerlo. Y ahí es donde radica la bendición evangélica, porque todo aquello que usted no necesita nunca lo va a echar de menos, y cualquier cosa que usted necesite siempre va a ser fuente de necesidad y por lo tanto fuente de ansiedad, porque el deseo es ansiedad. Si usted desconoce la dependencia a un bien, desconocerá también esa dependencia. Jamás puede usted ser esclavo de algo cuyas supuestas benevolencias o atributos desconoce. Usted no puede necesitar algo que desconoce, puesto que no puede atribuirle las características o las cualidades que en un momento determinado
le van a generar a usted una dependencia. Si usted nunca se ha chutado una dosis de heroína, nunca va a necesitar la heroína, hablando de forma caricaturesca. Bien, a eso se refería el Evangelio. Bienaventurados aquellos pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando hablaba de pobreza espiritual, hablaba de esa asinidad, la condición del asno, una de las condiciones del asno, de las que hablaba Giordano Bruno en la cábala del caballo Pegasio, basadas en la ignorancia, pero no la ignorancia como algo repugnante y vomitivo, que desgraciadamente es una parte, es una connotación de la asinidad que hoy en día conforma la autoridad de nuestra propia sociedad occidental, sino la ignorancia en términos de humildad. Porque como es arriba es abajo y el principio es el fin, todo es un bucle, los extremos se tocan. Y efectivamente, en una naturaleza orgánica y sensorial, por más que nos atribulemos y nos rompemos los cuernos para intentar entender cuál es el secreto del cosmos y del universo y de qué lenguaje estamos hablando, dentro de nuestra propia limitación orgánica, estamos absolutamente descalificados para poder asimilar determinados conocimientos que no forman parte naturalmente de esta cuerda orgánica. No se le pueden pedir peras al olmo. Y en este sentido, Giordano Bruno, cuando hablaba de la asinidad, la calidad del asno, el asno, ese animal que nosotros popularmente reconocemos como torpe, estúpido, incapaz de aprender, cabezón, tozudo, etcétera, etcétera, bien, es la base de cualquier sabiduría que no procede de las pajas mentales o de buscarle tres pies al gato, como decía Gurdjieff, sino que procede de la propia fluidez natural, es decir, la propia admisión natural de que formamos parte de un enorme flujo cósmico y energético que contiene todas las preguntas y todas las respuestas de forma natural. ¿Eso qué significa? Que en realidad no hay ni preguntas que hacer ni respuestas a las que responder. Y eso, señoras y señores, es lo que se llama un estado de gracia. Algunos de ustedes, yo mismo, hemos experimentado ese momento fugaz, esa mecánica divina, en la que de pronto no hay preguntas ni respuestas, porque todo encaja perfectamente. Y usted es la copa de un árbol y es la gravilla que hay debajo de una piedra a las orillas de un río. Usted lo es absolutamente todo. La punta del pico de un estornino y el huevo izquierdo de un guepardo. O la peineta de Jennifer Lawrence, si alguna vez se digna a venir a las fallas de Valencia. Jennifer Lawrence, si vienes a las fallas de Valencia, llámame. Yo no soy de Valencia, soy de Tarragona, pero soy capaz de hacerte una paella. Señoras y señores, a eso llamamos transmutación. Transmutación. Bien, otro aspecto asinal de Giordano Bruno, aparte del de la ignorancia bendita, declamada ya por el Evangelio, bienaventurados los que... Existe la asinidad en términos de absoluta perversión. Vuelvo a repetir lo que llamaría Gurdjieff buscarle tres pies al gato. Y está conformada por aquellos individuos, hasnamusianos, diría también Gurdjieff, que no tienen otra forma de suplir ese vacío y esa ignorancia mal aceptada, porque todo el dolor en esta existencia proviene de no aceptar las propias limitaciones. Esos individuos que pretenden llenarlas con supuestas ciencias o conocimientos, que si bien pueden ser coincidentes y satisfactorios para poder definir las praxis de determinados mecanismos puramente orgánicos, no responden en absoluto a todas aquellas cuestiones que realmente nos atribulan.
Es decir, qué cojones estamos haciendo aquí y a dónde vamos a ir a parar, o incluso de dónde venimos rebotados. Bien, esa fauna que se retroalimenta a través de la ilusión de haber podido conocer pequeños fragmentos de la realidad mecánica. O sea que si yo tiro esto al suelo, cae para abajo y no cae para arriba. Esa fauna retroalimentada que ha generado todo ese cientifismo, que no filosofía natural, conforma ese otro concepto, esa otra parte definitoria de la asinidad, de la naturaleza asnal, búrrica, de la que habla Giordano Bruno. Todos esos papas, sacerdotes, reyes, aristócratas, científicos de renombre, que a través de una parafernalia, vuelvo a repetir, retroalimentada, se autoatribuyen una dignidad que, en términos cósmicos y universales, tiene la misma consistencia que una cagarada de mosca. Bien, esa vendría siendo la doble naturaleza asnal del ser humano, de la que irónicamente habla Giordano Bruno en la cabra del caballo Pegasio, que es, digamos, un intersticio, un impasse, un pasillo entre la expulsión de la bestia triunfante y de los heroicos furores, y que sin embargo, por el frugal y poco solemne hecho de no pretender ser más que un pequeño sainete intersticial, esconde y alberga los mayores secretos del universo cósmico de Giordano Bruno y de una tapa de gambas o en su defecto de sepia con mahonesa.